están tomadas de un libro que se llama La generación ansiosa, que también revisa, ¿sí?, las infancias, cómo se divertían o qué hacían, ¿sí? Quizás algunos juegos que algunos de ustedes conocen. Esa es una pintura. Esa es una pintura que están como en un orfanato, ¿así será? ¿O dónde están? Se llama Asilo Nido, porque es una pintura italiana, pero sí, es un jardín de infantes. Sí, un es un jardín de jardín de infantes, infantes. exactamente. Una pintura, exactamente. Sí. Bueno, está un poco más actual, la vamos a retomar. ¿Sí? Volvemos un poquito para atrás. El espacio de juego, ¿no? La calle, ahí en blanco y negro. Las bicis. Lo vemos por la ropa. Chicos también sin zapatilla, no sé si ven ahí descalzos, ¿no es cierto? Acá de nuevo. La rayuela, habrán jugado ustedes, el embolsado, el elástico. Bien. No me acuerdo cómo se llamaba ese de saltar. El de carrera. El otro, Cachito montó la burra. Bien, acá, bueno, tecnología, familia y un niño pequeño. Hay pantallas, la aparición de las pantallas como parte del juego. Bueno, y acá lo vamos a tomar ahí, ¿no? ¿Qué pasa con algunas etiquetas? Bien, ahí ¿no? Literal, etiquetas. Etiquetas anexadas a un niño. Bien. ¿Qué les parece las imágenes? ¿Qué vieron? Es una pregunta general para pensarla entre todos. Y como los cambios de juegos en diferentes épocas, ¿no? De los niños, de las infancias. Que son o sea, que eran más dinámicas y ahora son como más estáticas. Simplemente con tener un teléfono y los nenes se quedan absolutamente quietos, ¿no? El cuerpo también. Sí. Y con respecto al medio o al lugar que ocupa la infancia, o sea, cómo serán pensados los niños en una época, cómo son pensados ahora, qué les parece, porque vieron que la imagen representa, ¿no? La actitud de los adultos. Hola, buenas tardes. Sí, Hola. yo creo que antes se veía a los niños como más objeto y ahora como sujetos, ¿no? Que escuchan, que tienen, depende de la edad, un grado de autonomía. Y con respecto a los del juego, sí, antes era por ahí una infancia más libre, hoy con todo esto que trae... con todo esto que trae el progreso, la modernidad, los temas del cuidado, los niños han quedado relegados al celular, a la tecnología. Qué interesante, ¿no? Porque estamos en época de mayor libertad, de mayor reconocimiento de sus derechos, y decías, ¿no? Sujetos relegados. También la compañera había dicho sujetos inmóviles, ¿no? Es como una contradicción, parece, entre la época y lo que vemos, ¿no? En algunos aspectos, en algunas situaciones, ¿no? Tampoco vamos a generalizar. Cuando la profe me propuso acompañarlos y acompañarlas a ustedes aquí, bueno, hablábamos de qué trabajar, en qué marco, y bueno, yo pensé, tomando en cuenta que están en cuarto año de la Tecnicatura de Sociales, de Trabajadores Sociales, pensé
contarles un poquito, pensar las infancias contextualizadas, ¿no? Y la importancia de la contextualización para pensar también, hablando de salud mental, los diagnósticos. Así que bueno, voy a compartir con ustedes lo que yo pude hacer, ¿no? Lo que pude, porque bueno, a veces es desde lo que uno sabe y desde el propio posicionamiento, que es lo que pude. André, lo empiezo a Perfecto. charlar, ¿no? Vale. Sí, acá yo, a ver, en el anterior, pon el anterior, que yo había, eso puse, ¿no? Lo de la filmina anterior. Dale. Ahí está. Ah, bueno, ahí había puesto eso, que pensé que había puesto otra cosa. Sí, ahora sí pasa la segunda, gracias. Yo tomé esto para pensar las infancias. Hay un texto de Omar Hassan, que ese no te lo pude mandar porque no lo tenía digitalizado, que habla de toda la historia, ¿no? Que seguramente vos también lo vas a trabajar. Y me parece interesante este texto, pueden ver ahí, yo lo puse en verde, cuenta toda, dice que hubo en épocas remotas que no había concepto, no había una noción de infancia, ¿no? No existía. Es re interesante si rastrean esa historia, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media no había infancias. O sea, a los 7 años un chico dejaba de ser un infante y ni siquiera había concepto de infancia. Y este autor, Omar Hassan, piensa a la infancia como un sentimiento. Me parece re interesante porque es el sentimiento que define y determina la actitud de los adultos ante los niños. O sea, quiero que centremos la mirada ahí, ¿no? O sea, es un sentimiento que va a disparar conductas y actitudes. Acá, bueno, les cuento obviamente cosas que yo he leído, que también ustedes pueden leer, que la noción o el concepto de infancia, la categoría de infancia, surge junto con el capitalismo, cuando era necesario formar las masas para que se inserten en el mundo productivo, ¿no? La escuela, lo pedagógico surge con las primeras escuelas, eran dependientes de la iglesia, digamos, todos los entramados de poder, ¿no? La iglesia, la política y el mundo, lo económico, ¿no? Bueno, ahí surge la idea de infancia, pero vamos a centrarnos en este momento, en este aspecto que es el sentimiento. ¿Y cómo pensar hoy las cuestiones de la infancia? Y encontré esta frase de Juan Bacén, que es un psiquiatra infantil, infanto-juvenil, y dice: nuestra época se inscribe saturando los cuerpos. Saturando los cuerpos es esto que hablábamos antes, ¿no? Un cuerpo quieto, un cuerpo completo, un cuerpo que tiene que hacer un montón de cosas, un cuerpo saturado demanda modos de ser que puedan andar a 1000 y muchos no logran ponerse las pilas. O sea, él juega con estos dichos, ¿no? Donde no se ponen las pilas y hay que andar a 1000, ¿no? Como esto es lo que se espera un poco de los pibes. Puse acá, tomé la imagen que había compartido, la imagen de André, la imagen de esa. Compartí, puse esta imagen que me la había pasado también Andrea, que se ve claramente lo que dice el adulto o lo que dicen los otros, ¿no? Sobre los niños. No vales para nada, entonces las invito, hay varones acá, no, los invito y las invito a... Todas mujeres. Todas mujeres. Las invito a ver, si hay alguien que dice no vales para nada,
habría que ver para qué lo quiere ese niño, ¿no? Porque si no vale, ¿para qué querría que valga? O sea, ¿qué sentimiento tiene? ¿No eres capaz? ¿Para qué tendrá que ser capaz? O sea, ¿qué representación tiene ese adulto? ¿Qué es ser bueno? ¿Qué es ser listo? ¿No? Para ese que enuncia el adjetivo, ¿no? Mentiroso. O sea, ¿qué será que el chico si no dice lo que el otro quiere, ¿no? Enseguida puede ser, o dice algo que al adulto no le conviene, entonces puede ser mentiroso. Sí, Andrés. ¿La que viene? Perfecto. Sí. Entonces ahí vemos, ¿no? Vemos cómo tenemos que pensar al adulto. Desde Fórum Infancia nosotros sostenemos que tenemos que pensar al adulto, ¿sí? Que es el adulto el que va a librar las acciones hacia las infancias, que pueden acompañarlos en su derecho o pueden vulnerar sus derechos, obstaculizar. claro, y obstaculizar, ¿no? Entonces, yo le compartí la hojita de este texto que me parece interesante también para ustedes. Cómo pensar el contexto en que un sujeto se desarrolla. Y este autor, Bronfenbrenner, habla de distintos sistemas concéntricos, es decir, que el microsistema está en el centro, alrededor está el mesosistema, alrededor está el exosistema y afuera de los círculos está el macrosistema. Entonces va a decir que el microsistema sería la familia, el pediatra, el docente que está en una relación directa con la criatura. El mesosistema es la comunicación y las acciones que llevan a cabo los microsistemas, es decir, cuando habla el docente con la familia, cuando el médico habla con la familia, cuando el médico habla con la psicopedagoga que atiende o con la trabajadora social, ¿no? O sea, eso sería el mesosistema. El exosistema es lo que le acontece a los que están en vínculo directo con la criatura. Por ejemplo, no sé si está deprimida, si la maestra se tomó licencia y viene una suplente, o sea, son cosas que le pasan a los que están alrededor, y el macrosistema es lo que pasa a nivel político, social, económico, que en ese vamos a hacer pie hoy. O sea, los otros no los tomé, sino tomé lo del macrosistema. Obvio que lo que acontezca a nivel macro, ¿sí? Políticamente hablando, históricamente, económicamente, ni hablemos, va a caracterizar la realidad y va a determinar lo que pasa en la realidad. Tomé acá el concepto de filiación que lo trae Castell, que habla de la importancia de la filiación para que un sujeto, una persona, pueda sentirse parte de un grupo social, de una sociedad, y a su vez pueda realizarse como persona. Y que la posibilidad de filiación está dada por el entramado, el tejido social. Él dice cuando alguien tiene un empleo, brinda un servicio a la sociedad, no sé, ¿no? Es carpintero, entonces eso le da un lugar de pertenencia y a su vez una realización personal. Entonces él dice que lo que garantiza la filiación, la pertenencia es el trabajo. Cuando lo que está puesto en juego es la pérdida de laburo, él dice que se produce el fenómeno de desafiliación y lo define como un desmantelamiento. O sea, se desmantela todo ese entramado social que hace
que los sujetos interaccionen entre sí y que pertenezcan y se realicen como personas, ¿no? Y obviamente anclados en un territorio. En función de esto, lo pensé hacia el macrosistema para pensar las consecuencias que genera. Cualquier cosa me levantan la mano y me dicen, si quieren preguntar algo, si hay algo que no es claro. Tomé esta dimensión porque ustedes deben saber muchas más dimensiones por la carrera que están haciendo, ¿no? De tener en cuenta bien lo social, pero bueno, tomé esta dimensión para ver cómo va a determinar el lugar de los adultos, que son los que van a manifestar sus sentimientos respecto a las infancias, ¿no? Pásala, Andrés. Sí, el libro de Robert Castel, ¿no? Ya fallecido, sociólogo francés, Sí. es interesante porque él lo que decía es que, digamos, en el siglo pasado, esto que dice acá la colega, el trabajo daba una pertenencia y sobre todo también una identidad. Y de hecho lo siguen, porque el día de mañana ustedes cuando les pregunten, ¿no? ¿A qué te dedicas? Ustedes no van a decir me dedico a, van a decir yo soy trabajadora social. Y eso ya el otro tiene como representaciones sociales, ¿sí? De cómo vivís, de qué haces, de qué cosas te gustan, digamos, ¿no? Son un montón de cuestiones que a uno lo ubican en un lugar. Y nada, y le dan filiación, como dice acá, y pertenencia, ¿no? ¿Dónde trabajás? Ya te van a preguntar, ¿en una escuela, en el estado, en qué barrio? ¿No? Ya te ubica siendo parte de un entramado. Y a su vez le da la identidad. Claro, sí, sí, la identidad y eso es lo que los adultos, los adultos transmitimos a los niños lo que portamos ¿no? Y donamos eso, pero si no tenemos eso, ahí, digamos, si hay un adulto que no se puede anclar social, ¿no? Se pierde ahí como una brújula para ese niño también. Y él ya en ese libro, que es de los 90, hablaba de quienes quedan a los márgenes. ¿No? Y aparece esta idea de lo marginal, que hoy por hoy hay como una fetichiza, sí, como un fetiche de lo marginal, como lo morboso, lo que se cae del sistema, lo que excede, lo que está de más, ¿no? Se ha ido como tiñendo de una cosa así, como muy desagradable y hasta, ¿sí? Claro, lo sobrante, ¿no? Sí, sí, lo que se excluye, lo que se segrega, lo que queda por fuera de los bordes y cae, ¿no? O que a veces se dice está caído del sistema, ¿no? Como en el margen, un poquito te empujan y te caes, ¿no? Y ya no hay de dónde agarrarse. Muy interesante también para pensar eso, ¿no? Como las palabras también van ubicando a alguien, ¿no? Al que es marginal está en el margen, entonces rápido se puede caer. ¿Qué es lo que está pasando ahora, como dijo la profe, con la economía? Los que por ahí se identificaban como una clase media, ¿no? Tampoco, ya nadie sabe muy bien dónde ubicarse, como pobre, clase, ¿dónde? Sí, y también marquemos que es importante para cómo se siente la persona, porque esto que se da en lo macro y va generando poblaciones sobrantes, encima el sistema sobrecarga en ese sujeto la responsabilidad de que sea un sobrante, que sea un marginal, ¿no? O sea, no hay laburo para todo el mundo, porque no hay laburo para todo el mundo, pero la responsabilidad, y es muy importante porque ahí genera odio, sentimientos de desprotección, ira, enojo, ¿no? Bueno, frustración. Entonces, esto lo trabajamos en la jornada que hicimos el Fórum Matanza, ¿viste? En Hospital de Niños trabajamos esto, ¿no? La desafiliación y el efecto en la función de sostén. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque al ponerse en jaque la intersubjetividad, es decir, los vínculos que posibilitan el lazo social, la pertenencia y la inscripción esta que les contábamos recién con la profe en un lugar de pertenencia
con una posibilidad de realización personal, al darse la desafiliación, ese sujeto queda como sin sostén, ¿no? O sea, sin seguridad. El sostén es lo que te da la seguridad, la confianza, que vos vas a poder mantenerte, sostenerte y fundamentalmente hacer un proyecto de vida, ¿sí? Hacer un plan de vida. Entonces, tomando esto del lazo social y la función de sostén, la pregunta es cómo están los adultos que tienen que hacerse cargo de las infancias, no solo padres, madres, docentes, trabajadores sociales, psicólogas, todos. ¿No? ¿Cómo estamos si no tenemos ese entramado de sostén que es la seguridad de ser perteneciente, válidos y con un sentido en nuestra pertenencia? ¿Qué mandre? Pasa. Sí, sí. Entonces, acá aparece cuál es la influencia de lo que acontece en el macrosistema y en la infancia como sentimiento. ¿No? La desafiliación individual, fíjense en el individualismo, la premura, ¿no? Todo tiene que ser ligero, la necesidad de consumir para hacer. Yo hago un chiste siempre porque digo, vieron que hay épocas que todo el mundo tenía caniche, después todo el mundo tenía bulldog inglés, ahora creo que todo el mundo quiere, todo el mundo, entre comillas, todo el mundo, ¿no? Quiere bulldog francés. Digo, fíjense cómo el pertenecer implica tener determinados objetos, ¿no? Había una época donde parecía que era importante tener los coches o las camionetas embarradas, ¿no? Como si eso implicaba, estas cosas que hacemos, no sé, Andrea, vos también, ¿no? Ser observadora, ¿no? Sí, una deformación profesional. Sí, sí. El mercado impone. Nosotros también, si nos miramos cómo estamos vestidos, también estamos todos más o menos igual, hasta el, no sé, por ahí el color de pelo, los anteojos, no sé, los bolsos. Cuando uno también asume un rol, se va como mimetizando y va tomando rasgo de identificación con ese con ese entorno, ¿no? Claro, de pertenecer, sí. Pero eso podría ser como algo accesorio, ¿sí? Para esto, para ese lazo social que es significante, o sea, mediante las palabras y todo lo que porta. Y otro es que solamente mi vida se va en eso. Entonces, si no tengo eso, me desarmo como sujeto, ¿no? Exactamente. Entonces, claro. Alguien intervenga, sí. Chicas, para que no sea un diálogo. Alguien quiso decir, estamos desmembrados, dice, ¿no? Sí, dijo Verónica, estamos desmembrados, sí, fragmentados. Rotos, me asusta pensar en las infancias, claro. Perdón, profes, no las quería interrumpir, por eso lo dejé en el chat. No, dale, decilo ahora. No, que esto que asusta pensar las infancias desde el lado del adulto, porque es en esta época, como ya dije, de la inmediatez, los adultos estamos rotos, cuesta tanto el lazo social, cuesta tanto pensar en el otro, que pensar las infancias desde el lado de adulto, la verdad es que me asusta. ¿Cómo sería? ¿Cómo es que da miedo? Amplía ahí. Claro, en el sentido de que como adultos, o sea, la sociedad ahora está, no digo toda la sociedad, ¿no? Pero digo, en general estamos viviendo un contexto de meritocracia, de individualismo, y eso es lo que uno impone, quizás no desde, o sí, desde el lenguaje también, desde el lenguaje, desde las acciones, desde los medios de comunicación, que yo pienso que en este momento tienen un poder de educar a las infancias tremendo. Creo que son los educadores informales más importantes en este momento. Claro, y eso porque hay como el efecto de esto que estamos hablando, vos decías adultos rotos,
obviamente, y la necesidad de pertenecer a través del tener, por ejemplo, y viste que eso es como un engaño pichanga, ¿no? Es como una ilusión, porque ¿quién puede tener todo lo que dicen que hay que tener? Ni siquiera el que puede tener todo lo que cree que puede tener. Entonces eso genera agobio, la frustración, la insatisfacción, la desconfianza, la depresión, ¿no? Había alguien que levantó la mano. ¿Quién era que no llega a leer el nombre? Yo. Hola. No, yo quería agregar, bueno, espero que no se me corte, esto, ¿no? Que vivimos en una sociedad que muchas veces valora más el rendimiento que el juego, o la obediencia, y más que el expresarse, ¿no? Y esto, bueno, como una pregunta de cómo afectan esas lógicas culturales a la infancia y a la salud mental, ¿no? Del niño, por ejemplo. Lo vamos como viendo, ¿no? Vamos a ir como armándolo. Sí. Por eso, ¿qué adultos? Porque también una de las cosas que Forum Infancia sostiene es la supuesta cientificidad de estas otras corrientes, los conductistas, cuando te dicen, por lo escuchado, ¿no? Te dicen que está basado en la evidencia, cuando no se revisa quién es el observador. O sea, como si porque yo observo soy objetiva, y en realidad uno es objetivo, mira desde un paradigma, mira desde sus propios preceptos, ¿no? Sí, Cintia. Hola, buenas tardes. Bueno, no soy Cintia, soy Valeria, lo que pasa es que estamos conectadas las tres juntas. Nada, lo que veía también es la cuestión de esos adultos, ¿no? De esas, como decíamos recién, las responsabilidades de los adultos ante las tareas de cuidado, como la demanda de ser productivo tampoco te deja tiempo para ejercer esas cuestiones, ya sea por un agotamiento mental o específicamente tiempo, no nos estaría dejando cumplir con ninguno de esos roles, entendiendo que a nadie, o sea, ni los padres dentro de las casas, los responsables más directos, como recién hacía la diferencia del microsistema, dentro de las casas hay horas y horas sin adultos. Pensando bueno, no me acuerdo cómo es la definición de meso, pero también pensando en que esto también le pasa a los profesionales, ya sean los docentes que están a cargo de 2 o 3 turnos, de cantidades Claro. de chicos, horas de secundario. Y no es casual, claro, no es casual que en esta época haya aprendido el tema de los diagnósticos a través de los protocolos. O sea, encima ni siquiera lleva un tiempito evaluar a un pibe, o sea, hoy creen que porque lo ven, lo miran y llena un cuestionario completado por la familia, cuando la familia, ¿quién garantiza que la familia sea objetiva? ¿Quién puede ser objetiva con un hijo, una hija? O sea, ninguno podemos ser objetivos, ¿no? Entonces esta cosa tiene que ver con lo que decís, con la premura, ¿no? Con todo rápido ya, todo pedido ya, sería, ¿no? Ahora, bueno, los adultos, ¿cómo se sienten los adultos frente a esto que vos también decías? Inseguros, ¿no? Inseguros por esta pérdida del sostén, por esto que vos también traías, Cintia, con lo que traía también Verónica con el tema de rotos, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos estás insegura, cuando estás agobiada, no sabés qué hacer, Hoy los padres y madres en consultas, ¿qué dicen? A todos nos pasa. ¿Qué hago? No sé qué hacer, ¿no? ¿Y esto qué produce? Que al chico quede como perdido, ¿no? Porque si el adulto que tiene que hacer de sostén y ser el referente, el que va acompañando, en que sí, en que no, está perdido, el pibe pierde la posibilidad de tener referentes, ¿ven? Para manejarse dentro de la realidad. O sea, hay como una omnipotencia hoy de que todo puede ser como yo piense. Bueno, de hecho está pasando socialmente también, ¿no? Que vieron que todo es posible. O sea, los delitos, todo es posible, ¿no?
Y cada vez más temprano también, que eso no... Claro. Es una razón de ser. Sí, hay algunos autores, viste, que hablan también, Luciano Lutera, por ejemplo, hablan del niño tirano, ¿no? Un niño tirano que somete a sus padres. Como sus padres están inseguros, y ahí lo que aparece es lo que... La imagen. Claro, y lo que retoma este autor, ¿no? De que es un sentimiento. Los padres también a veces lo viven con culpa y entonces dicen, bueno, me va a dejar de querer. Y entonces otorgan, ¿sí? Esos permisos, esos espacios, esos objetos, aún a costa de ellos mismos, ¿no es cierto? Claro, pero ¿qué pasa? Les dan todo. Sí, Les o dan piensan, todo. sí. Es una Entonces, ilusión, sí, una ilusión, sí. y cuando el chico no retribuye, o sea, falla la fórmula, porque la fórmula ¿cuál es? Te doy todo, porque si le doy todo lo que quiere, va a estar bien y va a hacer todo lo que tenga que hacer el niño, la niña. Claro, esa fórmula, porque nadie se vincula con el otro o sea, el valor mercantilista lo pone el adulto. El pibe busca amor. Y si busca amor y encuentra objetos, va a seguir pidiendo objetos. Porque ¿cómo puedes saber que que eso no es amor? Va a reflejar el amor material. Sí. Claro, porque los pibes buscan amor cuando te piden algo, pero también buscan que uno le diga esto no, ahora no, porque lo necesitan, si no quedan atrapados en sus propios desbordes, ¿no? Y el criollo, perdón, quedan, iba a decir en una nube de pedo, porque quedan en una ilusión de que todo es posible. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los padres, las madres se frustran porque están haciendo mal las cosas, porque hacen todo lo que el pibe quiere, pero el pibe tiene problemas igual, o se porta mal, o lo que fuera, la frustración de los padres se descargan como sentimiento de enojo y de reclamo y de demanda sobre los pibes, ¿no? Y ahí encontramos a veces donde los propios padres pierden, que sí, que no. O sea, hay cosas que se les está diciendo a las infancias donde va a decir, bueno, eso se les puede decir a un adulto, no a un niño, ¿no? También se sienten insuficientes, por lo tanto, sin deseo, deprimidos, irritables, porque si, y no puse impotentes, porque vieron que las estadísticas dicen que cada vez la gente tiene menos sexo, les cuento, ¿no? Hablando de esto de la caída del deseo, ¿no? Por lo tanto, sin deseo, deprimido, irritable. Entonces están, ¿cómo viven la demanda infantil? Vieron que los pibes son intensos, las pibas y los pibes son intensos. Hay que soportar, ¿no? Porque son intensos. Y esa demanda, al estar los padres bajón, o la maestra, o quien fuera, toda esa demanda que hacen los niños y las niñas son vividas como irruptivas, como molestas, como vienen ¿no? Y ahí, ¿a qué le pasa? ¿Qué consecuencia le trae al pibe? Le trae lo que les decía antes también, la pérdida del referente, ¿no? O sea, un otro que sostenga, un otro que ponga palabra, un otro que traduzca y le diga, no sé, no pasa nada, si no te lo compras hoy, o si hoy perdiste en el, ¿cómo se llama el juego ahora? La Play, si perdiste, no pasa nada. Mañana vas a poder, o sea, no hay un adulto que calme, ¿no? Que le ponga palabra a la vivencia, a la experiencia de la criatura. Sí, que regule, ¿no? Claro. Porque esto de que los chicos tienen un plus de energía, sí es una cuestión vital y es una cuestión, sí, bien biológica y orgánica, ¿no? Totalmente. Hay un descubrimiento, claro, hay un descubrimiento y un cambio en el cuerpo y eso es, digamos, claro, una descarga motriz porque todavía quizás no tienen el recurso de la palabra, que eso se adquiere con el tiempo y la madurez. Claro. Pero, claro, si no hay un adulto, y para eso está bien lo que dijeron acá las chicas, porque se necesita tiempo.
digamos, ¿no? Para calmar, para hablar, para abrazar, para pensar, para dejarlo llorar, ¿no? Y ese tiempo, bueno, a veces es un tiempo que uno no tiene, pues, ¿no? Tenés que pagar la tarjeta, Sí. no sé. Tiempo y ganas, o sea, a veces una mamá siente culpa, ¿no? De esto, no tengo ganas de jugar con mi hijo, pero es una realidad. Bueno, hay adultos más cansados, más agobiados, estresados y Pero todo, ¿no? seguramente por el trabajo y por la asfixia económica y social, porque, digamos, si no, digamos, habría un tiempo, así como mostrábamos al principio, ¿no? Esos pibes en la plaza, en el espacio público. También es cierto que quedó mucho, digamos, estas familias que se las llaman por ahí en cápsulas, ¿no? Todo ocurre o dentro de la casa o en la escuela. Antes había, ¿sí? Un tiempo en donde el niño estaba en la Afuera. calle con otros, en la plaza. Entonces era como compartido y estaba toda la comunidad digamos, en la crianza, ¿sí? En el acompañamiento de las actividades de este pibe. Ahora cada vez se reduce más. Hay una cuestión que tiene que ver con la inseguridad, ¿no? Nosotros veíamos esas imágenes, el pibe trepado ahí en la plaza solo, o sea, fíjense que no había ningún adulto. Hoy no podríamos hacerlo, faltan esos espacios, que también es una cuestión política, de decisiones políticas, Sí, ¿no? y también dicen Resolver que, espacios. también, André, cuando también la población conquista las calles, es más difícil que también que haya inseguridad, digamos, ¿no? Sí, una cosa depende de la otra, sí, tal cual. Por eso Sí. esto de estas jovencitas que padecieron esto es porque justamente al ganar la calle el delito, ¿no? Y lograron que la población está bien, bueno, ese es otro contexto muy mafioso, ¿no? Más jodido. Sí, la otra, André. Sí. Sí, pero siembran inseguridad ¿no? Y la gente se retrae. ¿Quién no? Bueno, y acá, Perdón, Había un profe. videito también, André. ¿cómo? Había un videito también, Sí, decime. sí. Leemos estas preguntas y ¿lo tenés ahí a mano vos? Sí, lo tengo todo abierto por eso. Tengo que cerrar Bien, una cosa y abrir la otra. está bien. Fíjense que lo que le acontece, bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Los padecimientos, cómo incide lo que pasa en la adultez en los padecimientos de niños y niñas, la proliferación de la atención psicológica. ¿Será el resultado de la imposibilidad de los adultos de sostener y proveer la necesidad de la crianza? Está media reducida esta pregunta, pero sí los que hacemos clínica con niños, atendemos niños, nos encontramos con preguntas que vienen a ser que antes no te encontrabas. O sea, antes, pónganle hace 15 años atrás, yo hace 34 que soy psicóloga. Y eso está buenísimo porque, más allá que sea vieja y que es que me permite ver a través de las épocas cómo van cambiando las consultas, por qué consultan, ¿no? Y ahora te consultan realmente por no sé qué hacer frente a algo que es como de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, lo que hablamos de lo macro, la pérdida de los espacios de intercambio de saberes en comunidad, ¿no? Se han roto las tradiciones. Todos los saberes se buscan en TikTok, en el saber científico, y se perdió esto de la charla con otros, ¿no? De preguntarle a una madre, una abuela, a la tía. Y la desafiliación deja desamparados a los adultos, por ende impotentes y habidos de un saber hacer. Bueno, esas son las preguntas que yo me hice. Ahora vamos a ver un video que va a pasar André. También hay que decir que esto de, como decís vos, los padres siempre tuvieron preguntas, y son las preguntas obviamente de su época, ¿no es cierto? Claro. Y también tuvieron sus respuestas, que uno dice, bueno, antes cómo criaban. Bueno, o sea, los adultos de hoy fuimos criados por otros adultos, y a su vez nuestras madres, nuestras abuelas también fueron criadas por adultos. Quizás es cierto que en algún momento el tipo de crianza era más severa, de hecho por ahí hasta, ¿no? Sobre el cuerpo, el castigo, nosotros lo vimos también con la locura, ¿no? Esto de disciplinar, de volver, digamos, ¿no? A ser productiva la prueba. Bueno, eso estaba también para el niño, en las escuelas también, quizás lo habrán estudiado, lo habrán visto o lo habrán vivido, también.
usaba así, se pegaban las manos con el puntero, que yo, bueno, había un La disciplinario. penitencia, el Claro, retorno. claro, había un disciplinario. Y igual siempre hubo como intentos de responder. En la casa de mi mamá, me acuerdo, y todavía siguen estando, así que los voy a heredar cuando ella ya no esté, seguramente, los libros de escuelas para madres y padres, que eran de un doctor, Cardó, y una psicóloga, Eva Giberti. ¿Sí? Y bueno, se ve que mi mamá tenía esas preguntas y compraba eso que se vendía en los kioscos, ¿no? Como una revistita que es como, ¿no? Escuela de madres y escuela de padres. Así que es cierto lo que dice acá la colega, digamos, preguntas siempre, digamos, ¿no? Pero ahora son como de una simpleza, ¿no? De no poder resolver cuestiones de la vida cotidiana. Porque los psicólogos de niños existieron y van a seguir existiendo. Lo que pasa que antes las demandas eran por ahí para los que ahora se conocen como, ¿sí? Los trastornos emocionales severos, por ahí por un caso de psicosis, y ahora llegan las consultas y es que, no sé, no quiere irse a dormir, no, vos tenés que llegar no sé, por límites. ¿Eh? Que por límites son las consultas ahora. Claro, bueno, Analía es maestra. Si querés contar algo de tu experiencia, también sería pues de primera mano. Sí. Claro, sí, soy señor de inicial y bueno, es un poquito el pensar todos los días realmente no qué pasa con los niños, qué pasa con las familias, qué pasa con los adultos. Ustedes también desde se ahí hacen estas preguntas. Bien. Claro, sí, porque es desde ahí. Y se nota mucho esto, el espacio, que más allá de, como dijeron las compañeras, bueno, el trabajo y todo, pero es 5 minutos al día es nada, y para un niño es un montón. Y a veces no hay 5 minutos, se nota que no hay. Y realmente me preocupa, y lo tuve en reunión de familia la semana pasada, me preocupa, le dije a la familia, me preocupa un montón, porque eso hace que el aprendizaje, el estar como, no, dificulta un montón. Entonces, bueno, quedo como ahí pensando en ellos, y van a ver cómo resolver, qué tal esto de levantarse tarde, los límites del celular, un montón de cosas, ¿no? Y si vinieron bastante padres, y bueno, hacía un encuentro donde estén con los hijos ahí en el jardín, jugando, pudiendo construir lo hicimos. Claro, sí, compartimos, sí. No, porque viste pero que sabés que hay que convocarlos mucho a la familia, invitarlos mucho a que se sienten en el piso, porque a jugar, a compartir, a ser niños como ellos, porque se quedan de brazos cruzados. Pasa eso. Exactamente. Claro. Yo digo, hagan de cuenta que están solos, quizás nadie los mire, tranquilos. Y los niños después, bueno, cuando se animan, como que se nota que falta eso, falta un montón. Y se nota también en los chicos que no saben el juego. Está bueno lo que decía Analia. A mí me pasa que les preguntan a las estudiantes de iniciar, les pregunto, ¿ustedes a qué jugaban? Y no aparece, jugaban a la ronda, ¿a qué jugaban? No aparece. Entonces, ¿qué posibilidad de identificarse tienen los padres a ese estado infantil donde hay que jugar, ¿no? Bueno, vamos a ver este video, pues yo puedo hasta 1:30.
Bueno, ¿qué vieron? ¿Qué vieron ahí? Y un poco me vi, o sea, como que sí está, si uno es robot, el niño también, o sea, un hijo también, es como que nuestros hijos es un poco la extensión de uno y se maneja toda esa dinámica muy, muy así, muy del rendir. Uh-huh. No, lo interesante es ver en esto, si bien todos estamos atravesados por esto, ¿no? Por este contexto, cómo en esa conducta donde no pasar de una actividad a la otra y todos los días lo mismo, lo pusiste, yo lo había abierto acá. Cómo muestra los valores de la sociedad neoliberal, ¿no? El rendimiento, hay que hacer cada vez más. Y esto también tiene que ver con la angustia de las familias, porque el gran fantasma, el gran temor es que el chico, la chiquita no tenga futuro. Entonces tiene que prepararse, estudiar inglés, estar siempre activo, ¿no? Ser ese sujeto que supuestamente la época requiere, ¿no? Para eso compartí con Andrea para el texto de Bazén, ¿cómo es que se llama? El de la muerte del alma, algo así, ¿no, Andrés? No me acuerdo el nombre. El capítulo del libro Nombres impropios, una epidemia de nombres impropios, se llama el libro. Y ahí, bueno, hay un capítulo que se llama La muerte del alma, me parece. Acá está. A ver, me parece que no es el asesinato más fuerte. Es el asesinato del alma. Sí, es más fuerte, sí. Me parece bueno ese porque también ahí van a ver la concepción de infancia, también ahí en el texto él va trabajando, ¿no? Yo tomé solo la parte de los atajos, haciendo un paralelismo con lo que veníamos viendo del contexto, de lo macro, del macrosistema, y pensando cómo miramos y desde dónde miramos las infancias, y no podemos pensar los sentimientos o las actitudes de los adultos de una manera descontextualizada, ¿no? Entonces, él plantea distintos atajos para llegar al diagnóstico, y uno de los que dice que se descontextualiza la niñez, es decir, no se la piensa dentro de una época con distintas características de época, ¿no? Y está centrado el hecho de diagnosticar rápidamente en esto del rendimiento, sostenida en la fantasía de los padres, lo que esperan los padres de los chicos, y también lo que la sociedad demanda, ¿no? Se demanda sujetos individualistas, emprendedores. Yo puse acá una pregunta que hace Stolkirner, que es: ¿en qué circunstancia de la crisis actual de autoridad, que es lo que hablábamos recién, ¿no? Que hay una gran crisis de la autoridad del adulto, o de la autoridad del saber también, ¿no? La autoridad del saber, o sea, se transformó solamente en un síntoma biológico, vamos a decir, ¿no? O sea, ¿en qué momento el diagnóstico pasó a ser que tiene algo y no que le pasa algo, ¿no? A la criatura. Otra de los atajos es el surgimiento de las clasificaciones supuestamente neutrales y tecnocráticas, ¿no? Él ahí en ese apartado habla de la biotecnología, ¿no? Todos los avances que ha habido de la farmacología, que ustedes saben que los que patrocinan y los que invierten
en todo lo que es esta cuestión de diagnóstico a través de protocolos y todo esto, son las farmacéuticas, ¿no? Los laboratorios. O sea, un laboratorio jamás patrocinaría a un psicoanalista, jamás, porque no es negocio para ellos. Entonces el auge y el surgimiento de propuestas más, que no todos son así, porque yo tengo colegas que trabajan con el conductismo y gente que trabaja con infancias, ¿no? Y bueno, tienen como una posición ética. Ahora, la cuestión es que todo tiene que ser como rápido, ¿no? O sea, una pastilla, un diagnóstico veloz, y eso tiene que ver con estar sostenida estas propuestas en lo tecnocrático. Y es interesante leer el texto de Bacén porque él es psiquiatra infantil. Entonces, al ser médico, tiene conocimiento de un montón de otras cosas que quizás tiene que ver con la base biológica de los trastornos. O sea, él da cuenta de esa cuestión, ¿no? O sea, ubicar la causa en el cerebro, en un gen, es mucho más rápido. Y esto tiene que ver con la época de cómo se lo mira la infancia. Ustedes habían dicho por ahí si el niño es, y habíamos problematizado un poquito, si el niño es un objeto o es un sujeto, en todo caso, ¿no? O sea, cuando uno diagnostica, ¿no? O lo miras como un observable, entonces miro las conductas que tiene y lo estoy poniendo en lugar de un objeto. O sea, yo miro a ese sujeto que es objeto de mi diagnóstico. Y otra cosa, que esto por eso militamos en el fórum, ¿no? Y otra cosa es pensar a ese sujeto como un sujeto con una realidad histórica, con una historia familiar, con una singularidad, con una tendencia también temperamental o biológica, determinada irritabilidad o no, pero en una complejidad mayor, ¿no? Nosotros vemos la ley de salud mental y ahí vemos también esta nueva definición, ¿no? Que toma todas esas aristas, como un proceso con múltiples componentes, ¿sí? Social, económico, biológico también, psicológico. Y también está bueno que las chicas también lo trabajaron, dentro de los derechos, ¿sí? de los usuarios de los sistemas de salud mental, es que las personas tengan conocimientos sobre qué terapeutas. Como Andrés se cortó ahí. No sé si lo pensamos también, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, un niño con un grado de autonomía X, no importa, o un adolescente, y puede decir que no quiere ser medicado, y ahí está el bien, ¿sí? Superior del niño. No quiero tomar esto, y también es una voz a ser escuchada. Interesante para, digamos, hacer valer eso. Y claro, pero viste que en el caso de niños y niñas, por eso digo, depende de la edad y la autonomía, por supuesto. Claro, pero esto 12 años, 13 años, hay pibes que por ahí se posicionan. Se pueden plantar, sí. Exacto, ¿sí? Y decir, no quiero. En los adolescentes yo lo veo en el consultorio, ¿no? Que sí, ya no quiero tomar más medicación, te dicen. O hasta algunos ya no quieren más el CUT, ¿no? Tengo una paciente de 16 años que dice, yo ya no quiero más el CUT. Claro. Pero la madre lo quiere. Claro, porque también está el beneficio secundario, ¿no? Exactamente. El beneficio de todos los beneficios que trae tener. Lo importante es que está la ley y uno como profesional, ellas también, como trabajadoras sociales, pueden, digamos, ¿no? Usar como marco teórico y también de sostén de la práctica, ¿no? Porque claro, sí, tal cual. Avalar su práctica, porque ahí todo está cuestionado hoy, todo está cuestionado. Sí. ¿No? Bueno, después estaba esta también, ¿no? La necesidad de clasificar y poner nombre a todo, como si poner el diagnóstico implica. Yo creo que todo esto también, ¿por qué tiene tanta
pregnancia, porque yo creo que estamos todos tan rotos, tan inseguros, que a veces me parece que estos protocolos y todo esto debe dar como seguridad. Yo ya sé, ¿no? Yo ya sé, aplico esto y ya sé, ¿no? O sea, y hay que soportar la pregunta y soportar la angustia que genera que pasen sesiones y sesiones que uno va como armando el diagnóstico, ¿no? Porque a ustedes también le va a pasar, y más me parece a trabajador social, que les piden respuestas prontas para la resolución o la realidad de un pibe, ¿no? O una chiquita. Bueno, otro atajo, me lo pusiste otra vez. Me pareció que te faltaba algo, no sé cómo vos quieras. Sí, está bien. No, un poco lo que hablaba, esta cuestión de no tener en cuenta, sí, lo histórico y lo situacional, cómo lo científico, supuestamente lo científico se impone, ¿no? Y ahí da cuenta cómo se observa a este niño como un fenómeno a estudiar científicamente para ver qué tiene y no qué le pasa. Sí, pásala a la otra ya, André. Otro, bueno, es la medicalización, que por suerte ahora no se está escuchando tanto, no lo estoy escuchando tanto. Porque claro, ¿qué pasa? La época, como vos tenés que rendir y ser buenito y te tenés que adaptar, la farmacología, ¿por qué dice acá como una cosmética? Porque no se busca ver qué problematizar lo que le acontece a la personita, sino lo que se busca es que se adapte. Entonces muchas veces se cree que el chiquito está mejor porque está quieto, ¿no? O el chiquito está mejor, pero ¿qué le pasa a esa personita? ¿Está mejor o en el observable parece que está mejor, ¿no? Porque ahora se queda quieto, parece que presta atención, pero a veces los ves quieto y prestando atención y tienen una carita de tristeza y de estar abatidos, ¿no? Porque la motricidad o la inquietud a ellos les servía para superar su padecimiento, ¿no? Como un método de descarga, como un modo de elaborar lo que les pasa, y le sacan el movimiento y le sacan esa posible manifestación, y capaz que están no es que están felices, están bien, ¿no? Eso también está bueno, estar atento a la gestualidad de los pibes. Y la otra, bueno, la masificación de la discapacidad. O sea, todos son discapacitados. Lo que antes aparecía como un problema, cuando empieza el Foro Una Infancia, empieza con el tema del déficit atencional, hiperactividad. Antes un pibe era inquieto, era desatento, es más, si quieren hasta burro, pónganle, ¿no? Ahora ya tiene un diagnóstico, ¿no? La masificación de los diagnósticos y la intención de que todos entran dentro de la categoría de discapacidad, porque parecería que si tienen alguna discapacidad, tienen acceso al derecho. Ese es el gran problema, ¿no? Porque si tienen una característica por ser inquieto. Claro, justamente eso, pero hoy el adulto puede soportar la inquietud, porque aparte tanto las infancias como las adolescencias ponen en crisis a la adultez, porque son el grupo etario que cuestiona la adultez. Es la que nos interroga permanentemente si estamos haciendo bien o no las cosas como adultos en una sociedad, ¿no? Bueno, un poco compartir esto con ustedes. Como los mafaldas de la vida, ¿no? Que cuestionan a los adultos. Claro, y ahí... bien nos hicieron pensar, por lo menos, o replantear algunas cosas. Sí, ahora estoy pensando, ¿no? Porque ponele antes, cuando éramos chicas nosotras y hablábamos, ¿qué ibas a hablar? Digamos, te decían cállese la boca y se acabó, ¿no? Ahora es más sofisticada.
Ahora es más está más sofisticada la cosa de callarse, ¿no? Está bien. Te disciplinan con otros métodos. Sí. Sí. Bueno. Bueno, gracias, Andrea, la verdad que muy lindo. Sí, espero que les sirva. Para pensar, más para pensar que cosas cerradas, ¿no es cierto? Son disparadores. De eso se trata, que ustedes se abran lecturas, que nos acompañen, ¿sí? Lecturas, construir. Para ampliar la mirada, sobre todo cuando trabajamos con niños y adolescentes, ¿no? No hay una respuesta única. Bueno, ¿hay alguna pregunta, algo? Si no la despedimos, que ya tengo que prepararme, que en un ratito ya vine unos abuelos esta vez. Ah, bueno. Está bien. Bueno, gracias. Gracias a vos y gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Que estén bien. Chao, chao. Paso el material. Chao.